Este es un video que siempre he querido hacer, pero no sabía cómo explicar mi forma de pensamiento. La nostalgia es una de las emociones más fuertes en el ser humano, que es recordar con cariño algún objeto o un momento pasado de nuestras vidas, ya sean películas, videojuegos, eventos de nuestra juventud, etc. Pero también puede ser hacia una época pasada en particular, siendo la razón de por qué yo hago este video, dando mi opinión sobre este último fenómeno. En mi propia opinión siento que es extraño que por nostalgia creas que la época en que naciste fue la mejor. Si bien yo siento recuerdos bonitos de la época en que yo nací, tampoco pienso que fue la mejor época de la historia solo por unas cuantas canciones o películas. Esta percepción se basa mucho en el individualismo. Verán, hay muchas personas que dicen sentir nostalgia hacia décadas pasadas provenientes del siglo XX, que creen que fueron mejores que la actualidad solo por cosas como lo es la música de aquel entonces, por ejemplo, creyendo incluso que esa fue la mejor época de la humanidad, diciendo que los tiempos actuales cada vez han empeorando, a veces diciendo que quieren regresar al pasado, a su juventud. Pero yo siento que esto tiene que ver con sentir recuerdos personales de la juventud, que no está nada mal, pero un problema que yo tengo con este pensamiento es creer que la época de la que tú naciste era la mejor solo por tu experiencia personal en vez de analizar el contexto completo, algo que muy pocos hacen. Siempre nos guiamos a pensar por la nostalgia, que la época de nuestra juventud fue la mejor solo por razones individualistas. La verdadera razón de por qué siento esto es investigar sobre sucesos de décadas pasados. Que alguien se guía por las experiencias individuales y la nostalgia para decir que una época anterior es mejor que la actualidad, como lo es decir que el mundo está empeorando o que cierto medio como la música o las películas de antes eran mejores, pero solo eso. Muy pocos nos ponemos a analizar si la época en que nacimos, incluyendo la actual, es la mejor fuera de nuestras experiencias personales, porque en cada período de la historia de la humanidad siempre han sucedido eventos positivos y trágicos. Los años 80 y 90 y la década de los años 2000 no fueron períodos de arcoíris donde nada malo pasaba fuera de nuestra perspectiva. Las últimas décadas del siglo XX en específico fueron momentos que fuera de la cultura popular fueron duros para varias personas en el planeta Tierra, como lo fueron guerras y dictaduras donde muchos sufrieron. Pero nunca nos pusimos a pensar en eso porque alguien que nació en ese tiempo no se ponía a analizar el contexto del mundo de aquel entonces donde habían dos superpotencias que luchaban por la hegemonía. Alguien de joven crece viendo películas de ese período en vez de ponerse a pensar las cosas malas ya mencionadas que pasaban alrededor del mundo. Básicamente muchos creemos, y lo seguimos haciendo, que las épocas en que nacimos fueran las mejores solo por experiencias personales en vez de analizar el mundo alrededor de aquel entonces, que no eran para nada color de rosa. En mi propia experiencia yo soy del nuevo milenio, pero de niño nunca me puse a pensar qué pasaba el resto del mundo, llegando solo a tener experiencias bonitas, creer que todo era una utopía, hasta que ahora en retrospectiva, poniéndose a analizar la década de los 2000, fue lo contrario. Esto aplica para cualquier década cercana a la actualidad. En conclusión, lo que trato de decir es que creer que la época en que naciste o fuiste joven fue la mejor por cosas como la música o las películas de aquel entonces o recuerdos personales, caen bastante en el individualismo de solo pensar en nosotros y no ponerse a pensar las cosas que pasaban en el mundo fuera de nuestra perspectiva, donde sucedían cosas negativas que definieron a esos períodos históricos. Por eso yo creo que es extraño sentir mucha nostalgia hacia un período de tiempo determinado. No hay nada de malo sentir nostalgia por cosas de décadas pasadas, pero creer que esas épocas eran las mejores incluso que la actualidad, queriendo desear volver al pasado, es básicamente caer en pensamientos individualistas. ¿Qué opinas de esta reflexión? Bueno, hasta la próxima.